Hola, buenos días. Para el curso de Física Aplicada para el componente de termodinámica, el día de hoy, Camila Rodríguez y yo, Catalina Ponce, les presentaremos el ciclo de Lenoir. ¿Qué es? El motor de Lenoir es un ciclo de combustión interna, el primero de su tipo, que fue inventado por el francés Lenoir en 1860, el cual consiste en un motor estacionario de explosión, un cilindro de doble acción, donde se ven las fases del ciclo termodinámico en dos tiempos: admisión, compresión, combustión y escape. El combustible era una mezcla de aire y gas de carbón que se quemaba a presión atmosférica sin compresión previa. Ahora bien, como lo introdujo mi compañera, el ciclo de Lenoir consiste en una adición de calor y de volumen constante, expansión adiabática y extracción de calor a presión constante. Una característica crucial de este ciclo es que no hay un proceso de compresión y, gracias a esto, el ciclo da como resultado una menor eficiencia térmica en comparación a otros ciclos de aire estándar que tienen mayor eficiencia, como por ejemplo el ciclo Otto y el ciclo Diesel. Entonces se pueden observar algunas gráficas como la de presión-volumen, donde primero entre el punto 1 y el punto 2 ocurre un proceso isocórico, donde se adiciona calor, se aumenta la presión a volumen constante. Luego entre el punto 2 y el punto 3 tenemos un proceso de expansión adiabática, donde el fluido pasa de una mayor presión a una menor sin ceder calor. Y por último tenemos entre el punto 3 y el punto 1 un proceso isobárico, donde ocurre la extracción del calor a presión constante y se disminuye su volumen. En segundo lugar, otra gráfica que se puede apreciar es la de temperatura versus eficiencia. Como se observa, el punto 1 al punto 2 tenemos un proceso a volumen constante, es decir, un proceso isocórico. En este proceso se aprecia que el ciclo parte de tener cero entropía a tener el nivel máximo de la misma y, a su vez, alcanza su nivel máximo de temperatura. Una vez llegamos al punto 2, de este lugar al punto 3 nos movemos a través de una expansión adiabática, en la cual la entropía permanece constante, pero se va disminuyendo la temperatura. Finalmente, del punto 3 al inicio del ciclo, se aprecia un proceso isobárico, ya que la presión se mantiene constante. Este proceso es el momento en el cual el pistón regresa a su lugar de inicio para dar comienzo a otro nuevo ciclo. Eficiencia en el ciclo de Lenoir depende de la relación de presión y está dada por la relación entre el trabajo realizado por el sistema y el calor suministrado al sistema, donde se gana trabajo durante el proceso de expansión, es decir, entre el punto 2 y el 3, y se pierde durante el proceso de extracción de calor, es decir, entre el punto 3 y el punto 1. A continuación veremos un video de lo anterior mencionado. En el motor de Lenoir, la mezcla de combustible explosiona dentro del cilindro con un pistón de doble efecto. Cuando el pistón recorre la mitad de la carrera, las válvulas se cierran y genera una chispa. Como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, el motor de Lenoir es un motor de dos tiempos, donde el primero es admisión-compresión y como se observa en el video en el minuto 1, el pistón se mueve succionando la mezcla de combustible, aire, mientras la va comprimiendo. Y como se evidencia en los minutos 1:35, ocurre el segundo tiempo, combustión y escape. Es decir, cuando el pistón está en su máximo, aumenta la temperatura y la bujía genera una chispa provocando combustión. Tras ver el video se puede apreciar que el motor de Lenoir tiene cuatro componentes principales. En primer lugar se tienen los cilindros. Como mencionó mi compañera previamente, en el ciclo trabaja únicamente un cilindro de doble efecto. Seguidamente se tienen los pistones, los cuales se encargan de accionarse dentro del cilindro mencionado y son los responsables de generar la chispa y comprimir la mezcla de combustible. En tercer lugar, se tienen las bielas y son estas las que transmiten la presión de los gases que actúan sobre el pistón. Finalmente, se tiene el volante, el cual es la pieza que se encuentra en el extremo del motor y este almacena la energía del mismo y usa esta energía almacenada para continuar el movimiento una vez se deje de suministrar esta energía.
Ahora, en cuanto a las aplicaciones, este ciclo fue muy popular cuando Lenoir lo introdujo. Fue utilizado en modelos de motores de propulsión con el fin de producir vehículos autopropulsados. Una aplicación importante es cuando se fabricó el hipomóvil en 1863. Este fue un nuevo automóvil, o también un triciclo, el cual tenía una apariencia similar al carro común. Algunas características importantes son que este funcionaba con un motor de caballo y medio de potencia, con 2.543 centímetros cúbicos, capaz de desarrollar 100 revoluciones por minuto y alcanzar una velocidad máxima de 9 kilómetros por hora. El hipomóvil llevaba el motor y los tanques montados a lo largo del auto, sobre una carcasa de madera debajo del cuerpo del vagón y entre las ruedas traseras, cuyo eje carecía de suspensión. Les queremos agradecer por su atención durante la presentación y les deseamos un feliz día. Hasta luego.